Hola colegas, espero que estén bien, que les haya servido las vacaciones para descansar, en medida de lo posible, claro. Bueno, continuamos. La siguiente unidad que vamos a revisar es trabajo y energía, ¿vale? Eh, Sobre todo, la energía es un concepto muy útil en química. ¿Ok? Si de algo vamos a vivir los químicos, sobre todo cuando analicemos caminos de reacción, mecanismos o cualquier cosa que tenga que ver con físico-química cuántica, va a pasar por energía, ¿vale? Entonces esta es importante que la vayan afianzando porque van a repetirla a lo largo de toda la carrera. Este es el principio introductorio, pero después van a aplicarla en diversas formas como en algo que denominamos energía de enlace, las cosas como energía de activación y entre otras, ¿vale? Entonces lo que vamos a revisar ahora pues va a ser trabajo y energía. Y antes de analizar trabajo y energía vamos a empezar con trabajo. Pero antes de analizar trabajo, vamos a empezar con algo que denominamos como sistema. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque un sistema es en donde va a haber trabajo, donde se va a realizar trabajo, donde va a aparecer energía, donde le vamos a ofrecer a ese sistema energía o le vamos a ofrecer trabajo o el sistema va a realizar trabajo. Entran y salen cosas en el sistema. Y aquí mi sistema pues es este cuadrito, ¿vale? ¿Qué es el sistema? Nada más y nada menos que un lugar de estudio. Si yo quiero estudiar algo, ese algo que estoy estudiando va a ser un sistema. Por ejemplo, estoy analizando esta pues, caja de pan. Es una caja de pan. La caja de pan es mi sistema. Entonces, lo que está aquí adentro se va a llamar sistema. Esta parte de aquí, que va a ser, digamos, lo que interacciona con lo que está fuera de la caja, se le llama frontera o pared. Los que llevaron termodinámica tienen esto ya claro. Frontera, pared. Y lo que está fuera de mi sistema se le llama environment, entorno. ¿Okay? Entonces tengo distintos tipos de sistema. Por ejemplo, una botella de agua. Si yo quiero analizar el agua en mi botella, entonces mi sistema va a ser el agua. Si yo estoy analizando la botella de agua como tal, mi sistema es la botella de agua. Por ejemplo, también un cuarto. Si yo estoy analizando un cuarto, una recámara, esa recámara es mi sistema de estudio. Si yo estoy analizando esto de aquí, cómo cae este bloque, ¿cuál va a ser mi sistema de estudio? Mi sistema no va a ser el plano inclinado, mi sistema va a ser el bloque, porque es lo que estoy analizando. Hay cosas afuera, hay fronteras y hay entorno, y el entorno va a ser el plano inclinado, pero lo que estoy analizando aquí va a ser mi objeto, ese es mi sistema. Una vez que ya tengo claro que es un sistema, existen mecanismos en los cuales mi sistema interacciona con su entorno. Esos mecanismos van a ser de intercambio de energía, pero también van a intercambiar trabajo. Voy a dejarlo así por este momento, ¿vale? Para que tenga sentido mi siguiente explicación. Si mi sistema intercambia energía, puede hacerlo de distintas formas. Una de esas formas va a ser a través del calor, a través de radiación, etc. Pero una forma interesante en la cual mi sistema intercambia energía va a ser a través del trabajo. ¿Ok? El trabajo, como lo vamos a analizar, va a ser un intercambio de energía, algo que está sucediendo en mi sistema. Es una primera aproximación, hay muchas formas de definir trabajo. Es parte de su tarea que van a realizar ahorita, bueno, durante la semana. Entonces, primero vamos a analizar qué es el trabajo. Y específicamente el trabajo donde tengo fuerzas constantes y trayectorias rectas, porque cuando tengo fuerzas variables cambian las cosas drásticamente, ¿vale? Aquí tengo sumitas, vamos a tener integrales después. Vamos a llegar a esto, pero primero poco a poquito. Tengo una trayectoria recta también. Tengo una caja en una posición 1 y la llevo a una posición 2. De aquí para acá va a haber un desplazamiento que yo llamaré delta R. Desplazamiento, como lo vimos en cinemática, es un vector, claro. Después, pensemos que de aquí a acá voy a aplicar una determinada fuerza. Esa determinada fuerza puede ir así en esta línea. Lo que va a suceder es que esta fuerza va a hacer que camine mi objeto hasta el punto número 2, de aquí a acá. Y la fuerza va a estar así, ¿ok? Ahí les va una definición de trabajo.
pero no estamos definiendo trabajo precisamente, estamos definiendo la fuerza, pero vean cómo funciona. Si una fuerza genera que un objeto se desplace de un punto 1 a un punto 2, esa fuerza está realizando trabajo. ¿Ok? Ahí les va de nuevo. Si tengo un bloque 1 y le aplico una fuerza que lo desplaza a una posición 2, esa fuerza realiza trabajo. Eso va a ser trabajo. ¿Ok? Entonces, el trabajo va a ser la fuerza que yo aplique por el desplazamiento en el que yo esté avanzando. Así será. Trabajo, fuerza por desplazamiento. Pero vamos a hacerlo de una forma más general para que no tengan ninguna bronca. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo aplico una fuerza, pero ahora acá? ¿Okay? La fuerza va a estar así. Y la voy a dibujar. Si quieren, imagínense que están viendo desde arriba. ¿Ok? Están viendo desde arriba. Ustedes están aquí, aquí abajo. Y van a aplicar una fuerza, pero ahora para acá. Lo que va a suceder es que este objeto va a avanzar hacia este lado. Pero lo vamos a confinar y vamos a decir que aquí no puede avanzar. ¿Y esto tiene sentido? Sí tiene sentido. Por ejemplo, imagínense que este es un auto ahora. Entonces aquí le voy a poner sus llantitas. Pam, 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 pam. Es un auto. Entonces, si mi auto se detuvo, ahí están las llantitas. Si mi auto se detuvo y no le puedo mover el volante, entonces si yo aplico una fuerza hacia acá, el auto no se va a mover jamás para allá, pero sí se va a mover hacia aquí. Ya estoy confinando el movimiento en esta dirección. Entonces vean, aunque yo aplique una fuerza con cierto ángulo con respecto a mi desplazamiento solamente va a ser en esta dirección. Entonces nunca, no me va a importar para nada la parte Y. En este caso voy a dibujarla aquí. No va a importar para nada esta componente de mi fuerza. Mi fuerza la voy a llamar P de fuerza F para que sea más general. No sea solamente una fuerza aplicada, sino cualquier fuerza. Tengo mi fuerza aplicada que le llamo F. La componente en Y no cuenta para nada aquí, porque esta componente en Y haría que mi objeto se mueva hacia arriba. Pero cuando yo estoy analizando trabajo me interesa únicamente lo que pasa en la línea de movimiento, es decir, esta parte de acá. Solo me va a interesar esta componente. ¿Y cómo calculo esta componente? Pues tengo un cateto opuesto y tengo la magnitud. Esto va a ser un coseno. Entonces, esta componente de aquí, le voy a llamar F solita, va a ser igual a la magnitud de la fuerza total por el coseno del ángulo. ¿Ok? Esta magnitud va a ser la única responsable, va a ser la única fuerza que está con respecto a mi movimiento que va a generar que mi objeto se mueva en esta línea. Entonces, si yo quiero definir trabajo de la forma más general, va a ser igual a multiplica solamente la fuerza que hace que mi objeto se mueva en esta línea por cuánto se movió en esta línea. Es decir, esta parte en Y con el seno, que sería el cateto opuesto, no la estoy analizando, no me interesa, porque solo me interesa la línea en donde se mueve mi objeto. Es decir, trabajo va a ser igual a esta magnitud, la magnitud de la fuerza aplicada por el coseno del ángulo, por la magnitud de mi desplazamiento, por mi delta R de aquí. ¿Ok? Esto lo ponemos en una forma un poquito más bonita, que es, en lugar de poner la magnitud de F flechita, les pongo solo F. ¿Ok? Porque es lo mismo. Y en lugar de poner delta R flechita, voy a poner solamente delta R por coseno del ángulo. ¿Ok? Y esa sería mi definición de trabajo. ¿Qué ahora, otra vez, qué va a ser trabajo? Va a ser, una fuerza va a generar trabajo cuando hace que se desplace en una determinada línea. En este caso va a ser esta línea de aquí. Y lo pongo el coseno porque es la forma más general. Si mi coseno vale 0, entonces esta fuerza, mi coseno con 0 estará de este lado. ¿Va? Entonces coseno de 0 vale 1, así que se me eliminaría de aquí. Pero esa es la forma más general. Y tengo una aún más general que esta. Esto de aquí
sin querer va a ser un producto punto. Lo primero que vimos en vectores, como de ¿para qué rayos sirve esto? Pues sirve en este momento. Un producto punto se define de esta forma, entonces el trabajo también lo puedo definir como el producto punto de la fuerza vector por el desplazamiento como vector. Cualquiera de las dos formas es válida, porque esto es el producto punto en su forma gráfica. ¿Okay? Tengo dos formas de hacer producto punto, ahorita hacemos un ejemplo. Esta que es a través de las componentes, digámoslo así, conociendo los vectores, y esta conociendo solo las magnitudes y el ángulo. Tengo una, tengo la otra, es exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué unidades tiene el trabajo? La fuerza tiene unidades de Newton, que van a ser kilogramos, metros, segundos cuadrados. Desplazamiento tiene unidades de metro. ¿Okay? Cuando yo tengo kilogramos, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, o bien newtons por metro, que es lo mismo, esto y esto se van a llamar joules. El trabajo se mide en joules. Newtons por metro va a ser igual a joules. Y los joules de la forma más bonita lo puse así. Las dimensiones del trabajo van a ser kilogramos, que es de masa, metros de longitud al cuadrado y tiempo al cuadrado. Entonces van a ser las dimensiones del trabajo. Y la unidad más común van a ser los joules. Con esto en mente vamos a poder calcular el trabajo de diversas formas. Les voy a enseñar un ejemplo. Ahí les va. Trabajo así sencillito. Aplico una fuerza de 160, menos 40 newtons, estoy en dos dimensiones, o dos dimensiones. Se la aplico a un objeto, y el objeto se desplaza de 10,10 metros a 24,21 metros. Esos van a ser posiciones. Me piden determinar el trabajo y la dirección. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pues voy a plantear la ecuación de trabajo que voy a utilizar. Traducimos. Tengo de datos fuerza como 160, menos 40 newtons, ya me la regalaron. Y ahora para obtener el trabajo de esta forma, pues requiero el desplazamiento también, y lo requiero en la forma vectorial o en esta forma, en cualquiera. En este caso me conviene en vectorial porque me están dando pues ya vectores en primera instancia. Así que también sé que la R inicial, mi vector inicial de la posición inicial, 10,10 metros. Y la R final va a ser igual a 24,21 metros. Y pues ya, el delta R sale siendo un chiste. Pues resto la final menos la inicial, la voy a poner aquí. El R final menos el R inicial. Este es mi delta R, así lo calculo. Y en esta ocasión delta R es igual a ¿qué cosa? 24,10, 12, 21,10, 11 metros. Ese va a ser el desplazamiento total de mi recorrido. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo calculo el trabajo? Mi trabajo va a ser igual a producto punto de la fuerza por el desplazamiento. ¿Y qué hago con el producto punto? Pues me acuerdo que tengo que multiplicar componente por componente. 160 por 12 y lo sumo, menos 40 por 11 y lo sumo. Así calculo el producto punto. Entonces voy a expandirlo aquí, 160, menos 40 en newtons, que multiplica como producto punto 12,11 en metros. Y hago el producto punto. 160 por 12, aquí tengo mi calculadora para hacerlo. 160, Dios nos libre, por 12, es igual a 1920, que es la primer componente, 1920. Y después sumo, el producto punto siempre va a ir sumando. Sumo menos 40 por 11. Y menos 40 por 11, qué difícil es la calculadora. Y qué difícil es no saber multiplicar. Es igual a menos 440. ¿Qué hagas con los signos? Y esto va a ser newtons metros, que se llama joules. ¿Okay? Y ahora opero eso, menos 440 y 1920. Eso me da como resultado, voy a poner aquí abajo, 1480 joules. Ojo, el producto punto da como resultado un escalar.
y F punto delta R da como resultado trabajo. Por lo tanto, el trabajo es un escalar, no tiene dirección por sí misma, ¿ok? Pero aquí, ¿qué me piden? Y la dirección. ¿Cuál va a ser la dirección? La dirección es esta de aquí. ¿En qué línea se está desplazando? Y la línea en que se está desplazando es delta R. Así que mi dirección está dada por delta R. ¿Ok? Entonces mi dirección va a nacer de aquí. Este ya es el trabajo. Ya terminé. Es el trabajo. Y la dirección es 12,11. Si yo tengo mi plano cartesiano, mi dirección estará en un 12 aquí y en un 11 acá. Entonces mi dirección irá por este lado. ¿Cómo calculo la dirección? ¿Cómo calcularía la dirección? Pues con este ángulo de acá. ¿Okay? Si conozco este 12 que sería el cateto adyacente y este 11 que sería el cateto opuesto, pues puedo ocupar una tangente. Y tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso es 11 entre 12. Van a ser en metros los dos, se eliminan. Es adimensional el argumento. Entonces, el ángulo es igual al arco tangente de 11 doceavos. Y eso me da como resultado 11 entre 12, 0.74 en radianes. Ya cometí el error de hacerlo en radianes. Ojo acá. 47.2 grados. En esa dirección se encuentra mi trabajo. Una magnitud de 1480 joules con 47.2 grados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta línea es donde se está efectuando mi trabajo. ¿Ok? Y ya terminamos. Ahora bien, voy a poner otro ejemplo, que va a ser un ejemplo 1.5. ¿Qué pasa si me dicen calcula el trabajo? Voy a poner aquí ejemplo 1.5 si quieren. Calcula el trabajo que se ejerce cuando tengo un objeto que se le aplica una fuerza de 10 newtons haciendo un ángulo de 60 grados, desplazándolo un delta R de 30 metros. Si se fijan aquí, es distinto en comparación a este ejemplo, porque aquí me dan los vectores y aquí no me los dan. Pero también puedo utilizar la otra definición de trabajo, que va a ser esta en su forma gráfica, el producto punto, perdón, F delta R por el coseno del ángulo. ¿Okay? Puedo usar las dos dependiendo de qué estoy o cómo lo voy a calcular. Y esta pues, ¿qué hago? Nada. Sustituyo. Fuerza es igual a 10 newtons, es la magnitud de la fuerza, toda la fuerza. ¿Okay? No es la componente en X, es toda la fuerza. Toda la fuerza por el delta R, que van a ser 30 metros, por el coseno de 60 grados. Y calculando esto me da un valor de 176.3 joules. Yo tengo otra forma de calcular el trabajo. Si fijan, está más o menos directo matemáticamente. Lo que tenemos que analizar ahora es qué pasa cuando tengo distintas formas de realizar trabajo. Esto va a ser como un acordeón visual, ¿ok? Un acordeón visual acerca de cómo obtener el trabajo, de qué signos tendrán el trabajo. Ojo. Tengo un desplazamiento en esta dirección, ¿ok? Delta X, y aquí tengo un objeto. Aquí está mi objeto. Y le aplico una fuerza hacia acá, que es lo que hemos estado haciendo. Si se fijan, este ejemplo y este ejemplo son exactamente iguales. Entonces, mi trabajo aquí, solamente quiero saber cómo es positivo o negativo. Mi trabajo va a ser positivo. Son los trabajos que he obtenido aquí. Positivo, positivo. Pero ahora, tengo mi objeto. Se desplaza hacia acá. Y la fuerza que yo le aplico es en esta dirección. ¿Ok? Vean aquí qué está sucediendo. En este caso, el ángulo que yo estoy analizando es el ángulo entre mi desplazamiento y mi fuerza, que es este mismo ángulo de aquí. Y en este caso, el ángulo entre mi desplazamiento y la fuerza será este de aquí. ¿Vale? Para este caso, el trabajo va a ser negativo.
Y vamos a inventarle numeritos. Que la fuerza sea 1 newton, que mi desplazamiento sea de 1, y todo va a estar aquí en este trabajo. ¿Por qué? Porque en mi ecuación de trabajo solo juego con magnitudes, y las magnitudes van a ser positivas. No me importa que se vaya para la izquierda, este es mi vector. Lo que me interesa es que su magnitud es positiva, las magnitudes siempre van a ser positivas. Entonces, el único que va a generar que mi signo sea negativo es el coseno. Y pensemos aquí que este vale 1, fuerza vale 1, delta x vale 1 y coseno de mayor de 90. Pónganle ustedes coseno de 100. Coseno de 100, cuando ustedes lo ponen en la calculadora, lo voy a poner con los puntos. Voy a hacerlo más grande, voy a poner aquí, que el ángulo es de 120 grados, ¿ok? Para que lo tengamos todos claro. Es más de 90, 120 grados. Coseno de 120 grados me da un valor de menos 0.31. Entonces, cuando yo multiplique todo esto, el único que me va a dar negativo es por el coseno de 120. Esto es un análisis matemático, pero si se fijan en la forma gráfica, ¿qué tengo aquí? Si mi fuerza va a un lado y mi delta x va del otro lado, ya no me interesa el número, automáticamente voy a saber que el trabajo va a ser negativo. Cuando la fuerza y el desplazamiento están en sentidos contrarios, mi trabajo va a ser negativo. Y ahora tengo un caso especial. ¿Qué pasa si tengo una fuerza que está aplicando aquí? Por ejemplo, aquí sería sin ninguna bronca la fuerza normal, ¿no? Y mi desplazamiento está para acá, delta x. En este caso también tengo un ángulo, y el ángulo va a ser de 90 grados. Y si ustedes, bonito, ponen coseno de 90 grados en su calculadora, coseno de 90 grados va a darme 0. Aguas, porque va en ángulo, ¿vale? En grados, no va en radianes. Entonces, coseno de 90 grados me va a dar 0. Por lo tanto, la multiplicación por 0 va a hacer que mi trabajo sea 0. Ojo, si aplico una fuerza sobre un objeto y ese objeto se mueve perpendicularmente haciendo un ángulo de 90 grados, esa fuerza no aplica trabajo sobre ese objeto. Esto lo podemos ilustrar con los ejemplos clásicos que ustedes conocen. Por ejemplo, cuando estoy levantando pesas. Este me gusta, ¿vale? Tengo un punto número 1 donde la pesa está en el suelo. Y un punto número 2 cuando ya la alcé. Voy a dibujar a mi monito aquí, a ver si me sale. Ok. Está mi pesa. Las pesillas tranquis. Y ahí está mi pesa. Estas son sus manos. Ahí está, qué divertido es dibujar. ¿Okay? Van a ser las pesas. Y este de aquí va a ser el desplazamiento que yo hice. Es un delta R, pero ahora es vertical. ¿Okay? De un punto número 1 a un punto número 2. Entonces me preguntan, ¿el trabajo cómo es? De, inciso A, de la barra de la pesa sobre las manos. E inciso B, de las manos sobre la barra. ¿Okay? Para esto tengo que saber en dónde está la fuerza y en dónde está el desplazamiento. Y pongo mi dibujito. Aquí dejé el espacio para el dibujito. Este es mi centro. Pensamos que esas van a ser mi sistema de estudio, que en este caso es la barra sobre las manos. Entonces aquí, en medio, van a estar mis manos. Voy a ponerlo aquí. Este va a ser X, este va a ser Y. Y aquí voy a ponerle que estoy analizando las manos. Entonces, la barra sobre las manos, ¿qué fuerza hace? La barra tiene un peso que hace que tenga una fuerza hacia aquí abajo, que es una fuerza aplicada sobre mis manos, que es la fuerza de la barra. ¿Y mi desplazamiento hacia dónde va? Mi desplazamiento fue de 1 a 2, entonces va a ir hacia acá, delta X. Por lo tanto, el trabajo que hace mi barra sobre las manos, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? En este caso va a ser negativo. Y ahora analizo las manos sobre la barra.
En este caso mi sistema va a ser la barra, así que lo pongo en medio. Lo que es mi sistema ya vieron que voy a analizarlo como mi diagrama de cuerpo libre, como ya lo hemos hecho anteriormente. Hacia arriba también voy a tener desplazamiento, porque es el mismo movimiento, analizando diferentes cosas. Pero ahora la barra siente una fuerza que yo aplico con mis manos y esa fuerza es hacia arriba, porque si no la barra no podría elevarse. ¿Ok? Por lo tanto, están en la misma línea, mi trabajo va a ser positivo. ¿Va? Y el inciso C, que es el más divertido de todos. Manos sobre la barra cuando camino horizontalmente. ¿Vale? ¿Qué es lo que está cambiando aquí? Lo que está cambiando es el desplazamiento. Ya no estoy analizando del punto 1 al punto número 2. Ahora estoy analizando cuando camino horizontalmente. Así que mi delta X se iría para acá. No puedo ponerlo aquí en medio porque en el diagrama de cuerpo libre solamente van las fuerzas. Aquí lo pongo indicativo. Lo muevo horizontalmente hacia acá y las manos sobre la barra hacían una fuerza hacia arriba, que es este de aquí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a ser mi trabajo aquí? Si yo estoy cargando mis pesas y digo, pues como estoy muy mamey, voy al baño con las pesas. Entonces me muevo hacia acá. Me muevo hacia acá. Y yo sigo aplicando una fuerza sobre las pesas que va hacia arriba. Pero como mi desplazamiento está hacia acá, el ángulo que hacen estas dos cosas es de 90 grados. Por lo tanto, el trabajo es 0. Aquí tenemos problemas porque es... pues coloquialmente decimos que cuesta mucho trabajo subir algo. Cuesta mucho trabajo mover algo. Pero en este caso no cuesta nada de trabajo. No hay trabajo gastado. Porque la fuerza que yo ocupé para alzar la barra no me está permitiendo, o mejor dicho, no está en la misma línea que mi desplazamiento. Y como no está en la misma línea, como hace un ángulo de 90 grados, el trabajo vale 0. Bueno, y ya por último, un último ejemplo que tiene más fuerzas, ¿vale? Tengo una maleta de 1.5 kilogramos y la jalo con 50 newtons en un ángulo de 36.9 grados. ¿Qué es esto? Tengo una maleta aquí en medio. Y la jalo con una fuerza de 50 newtons. Voy a ponerle aquí fuerza aplicada. De 50 newtons. Y un ángulo, pues teta, de 36.9 grados. Es lo que está pasando, ¿va? Durante 2 metros. Es decir, el desplazamiento, lo pongo con otro colorcito, delta X es hacia acá. Si se fijan... y después. La superficie tiene una fricción de 3.5 newtons. Entonces, perdón por el ruido. Va a haber una fuerza de fricción hacia acá atrás porque se opone al movimiento a la fuerza de fricción, como ya lo hemos visto. Y ya me dan 3.5 newtons, ¿vale? Me dicen, determina el trabajo por cada fuerza y el trabajo total. Ese es el punto número 1. Si se fijan, estamos regresando al análisis que habíamos hecho anteriormente. El punto número 2 va a ser el diagrama de cuerpo libre, que ya lo hice también. Este va a ser mi ángulo, la fuerza aplicada, la fuerza de fricción, y tengo otras dos, ¿no? Tengo un peso por aquí y tengo una fuerza normal hacia acá arriba. Me dicen, determina el trabajo por cada una de las fuerzas. Entonces voy a calcular para cada una de estas fuerzas. Y para hacerlo rápido, si yo sé que mi desplazamiento es para acá, las fuerzas que hagan 90 grados con respecto a este desplazamiento, su trabajo va a valer 0. Es decir, la normal, el trabajo. En el tercer paso, el trabajo realizado por la fuerza normal vale 0. ¿Y por qué vale 0? Por lo que analizamos anteriormente. Si yo tengo una fuerza y esa fuerza que yo estoy aplicando sobre mi sistema hace un ángulo de 90 grados con respecto a su desplazamiento, eso es 0. Porque el coseno de 90, que es esta ecuación que estoy utilizando, vale 0. Todo va a valer 0. ¿Okay? Entonces, el trabajo hecho por la fuerza normal es 0. El trabajo hecho por el peso es 0. Aquí cobra sentido porque ocupo dos Ws, ¿no? Una W picuda para el trabajo y una W así como circular para el peso. También vale 0. Pero ahora requiero la fuerza para... el trabajo hecho por la fuerza aplicada y el trabajo hecho por la fricción. Calculo primero el de la fricción, que se ve más sencillo. En este caso sí tengo que calcularlo, entonces va a ser la magnitud de la fuerza aplicada, que es la fricción, por el desplazamiento,
por el coseno del ángulo que lo separa. Y en este caso, pues sustituyo. La fuerza de fricción, solo su magnitud, no me interesa que es negativa, porque eso me diría el carácter vectorial. Solamente su magnitud, 3.5 newtons por el desplazamiento, que son 2 metros, por el coseno del ángulo que lo separa. ¿Qué ángulo separa este delta X con respecto a esta fuerza de fricción? El ángulo va a ser un ángulo de 180 grados. Entonces voy a poner aquí coseno de 180 grados. Y coseno de 180 va a ser menos 1. Entonces, cuando está en la misma línea, haciendo un ángulo de 180 grados, pero en dirección totalmente contraria, el trabajo va a ser solamente negativo. Multiplica estos dos y ponle un menos 1. Porque el coseno de 180 solamente va a ser menos 1. Si tienen medio broncas con eso, solamente metan el dato a la calculadora, analizado bien esto, y van a darse cuenta que como están en la misma dirección pero en sentido contrario, el trabajo va a ser negativo, totalmente negativo. Entonces 3.5 newtons por 2 metros, pues va a ser 7 joules. Este va a ser el trabajo hecho por la fuerza de fricción. ¿Okay? 7 joules. Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Me falta la fuerza aplicada y pues es la misma historia. Trabajo va a ser igual a la magnitud de la fuerza aplicada, que en este caso va a ser 50 newtons, por el delta X por el coseno del ángulo que separa a estos dos. Y en este caso sustituyo el trabajo hecho por la fuerza aplicada va a ser igual a la magnitud de la fuerza aplicada, 50 newtons, por el delta X, que va a ser 2 metros, por el coseno del ángulo que lo separa, que va a ser este que nos dieron, 36.9 grados. 36.9 grados. Y esto, si lo calculo bien, y ustedes también revísenlo por cualquier cosa, me tiene que dar un resultado de 79.97 joules. ¿Okay? Y ya el último paso, que sería el cuarto, para este problema, el trabajo total. El trabajo total lo simbolizamos como trabajo total y va a ser igual a la suma de los trabajos individuales. Es decir, la suma de todos los trabajos que hacen cada una de las fuerzas va a ser igual al trabajo total. Fin. En este caso, el trabajo total va a ser igual al trabajo de la fuerza normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza de fricción, más... discúlpenme. Ahorita que puse el trabajo de la fuerza de fricción, aquí nos faltó el menos, ¿verdad? Seguro me estuvieran gritando todos ya en el video. Muy bien, muy bien. Y después el trabajo hecho aplicado por la fuerza aplicada. Y estos valen 0. Y lo único que tengo que hacer es sumar estos algebraicamente. 79 menos 7 me da un trabajo total de 72.97 joules. Y así lo hago cuando tenga muchas fuerzas. Si se fijan aquí, ya sin querer pasamos al siguiente tema. Es una fuerza constante, pero son varias fuerzas constantes sobre un solo objeto. ¿Y qué hago? Que el trabajo total sobre ese objeto es igual a la suma de los trabajos que hacen cada una de esas fuerzas. Y listo.